Saludos. Este grupo presentará La Fiesta del Chivo. Está compuesto por Luis Javier Parra, Luis José Estrella y Remer Polanco. Saludos. Yo les hablaré un poco, les voy a introducir un poco sobre la Fiesta del Chivo de Vargas Llosa. Esto nos muestra lo terrible que fue la dictadura de Trujillo, contándonos dos historias, la de un Antonio Inver, que fue uno de los que mató al dictador y luego tuvo que esconderse, y la de Uranía, que Cabral, que es una mujer, como ya podemos saber, que fue una víctima directa del régimen. En el fragmento que leímos se nota claramente cómo tener tanto poder puede corromper a una persona, hace mucho daño también y marca sobre todo a las víctimas para siempre. Vargas Llosa mezcla la política con lo personal para criticar fuertemente a la tiranía y mostrarnos todo el sufrimiento que se vivió, cómo se deja todo. Es como si dijera, miren lo que le puede pasar a un país cuando el poder cae en las manos equivocadas, básicamente. Mario Vargas Llosa fue un escritor peruano muy importante, aunque también tuvo la nacionalidad española, por ende, y dominicana. Nació en 1936, si no mal recuerdo, en el Requipa, creo yo, y murió en el 2025. Fue uno de los autores más reconocidos de la literatura española y ganó muchísimos premios, como el Nobel de Literatura en 2010 y el Cervantes en 1994, que es como el premio más grande para los que escriben en español. Se volvió famoso en los años 60 con novelas como La ciudad y los perros, La casa verde y La conversación de la catedral. Escribió no solo novelas, sino que también ensayos, obras de teatro, artículos y muchas otras. Muchas de sus historias se desarrollaban en Perú, aunque otras como La fiesta del chivo, que es las que estamos hablando, o La guerra del fin del mundo, están ambientadas en otros países. Además de escribir, se metió en la política, como muchos escritores. Al principio fue comunista, pero más tarde se volvió liberal. Incluso se lanzó como candidato a la presidencia del Perú en 1990. Eso es un dato muy importante para lo que viene. Aunque perdió contra Alberto Fujimori, creo yo que se llamaba. Y entonces, esto fue como un cambio de ser escritor a ser político de un pronto. Muy raro. Continuemos con la siguiente diapositiva. El título de la fiesta del chivo tiene un significado irónico, básicamente. El chivo era el apodo que usaban los opositores para referirse a Trujillo, el dictador de la República Dominicana. No era un apodo de repuesto, sino más bien como una forma de burlarse de él. Por otro lado, la palabra fiesta también es sarcástica porque no se refiere a una celebración alegre, sino a todo el abuso del poder, el culto a su persona y la violación que marcó su dictadura. Además, el título pudo haberse inspirado en una canción de salsa que también se llamaba La Fiesta del Chivo, según lo que he investigado. También puedo decir que donde se menciona que el dictador de América Latina, lo que conecta con el tema del libro. Datos de la novela. La ficha técnica es el título completo de La Fiesta del Chivo. El autor es Mario Vargas. El género de la novela es histórico y de ficción política. Años de publicación fueron los 2000. La editorial original fue Alfagura. El país de origen fue España, como España y Perú, ya que él tenía esas nacionalidades. El contexto histórico, ambientado en la República Dominicana, nuestro país, en 1940 hasta 1961 y años de los 90. Hecho central, asesinato del dictador, básicamente, Rafael Trujillo. Temas principales: la dictadura, el poder absoluto, la corrupción política, la violencia del Estado, traumas históricos, el fascismo y el abuso del poder y flashback.
y múltiples perspectivas. ¿Qué muestra esta imagen? Analizando esta portada, podemos deducir que esto muestra a un hombre vestido como rey, o más o menos un dictador, con ropa elegante, una copa en la mano. Eso representa como el poder, lujo, tal vez como la corrupción, como el poder que tenía Trujillo en la novela, básicamente. El estilo que tomaron es como un arte que parece medieval o renacentista, como con colores oscuros, estilo serio, da la idea como de algo viejo, rígido, como si el poder fuera una obra teatral o algo impuesto. Podemos ver que representa un poco hay como animales y figuras secundarias, a los lados hay animales o figuras, creo que son como raras, ¿verdad? Como si fuera un corte o un ritual. Eso conecta como con la idea del chivo, que el personaje principal tiene cuernos, como si fuera un chivo, básicamente, porque lo es, más o menos, un chivo humanoide. El significado simbólico que podemos llegar a deducir aquí, más que nada, es que el chivo es Trujillo. La figura central representa cómo él se veía a sí mismo, poderoso, dominante, alguien como inalcanzable. La típica frase, esto nos recuerda como la típica frase de que teníamos que tener a Trujillo, Trujillo mandaba en la tierra y Dios en el cielo. Nos recordaba como a eso. La copa puede simbolizar los abusos y el exceso del régimen. Todo el estilo antiguo refleja como la dictadura se basa en ideas, palabras, autoridades y violentas. Tomando que la portada tiene colores rojos, como que sangre, como tonos de sangre, porque se derramó mucha sangre en la dictadura de Trujillo y está como representada en la obra. Este fragmento se cuentan dos historias al mismo tiempo. Una es la de Antonio Iber, que fue uno de los que mató a Trujillo, y después tiene que esconderse para que no lo maten a él, claro está. Lo ayudan algunos diplomáticos para poder sobrevivir. La otra historia es la de Uranita, como usted nos dijo, profe, una niña de 14 años que su propio papá entrega a Trujillo a la famosa casa de Caoba. Allí ella sufre abusos pero logra escapar. Iber representa la parte política, la gente que se rebeló contra la dictadura. Oranía es el cambio, muestra el sufrimiento personal, el daño que esa dictadura le hizo a muchas personas inocentes, las cuales estos dos personajes los representan claramente como el poder político y la violencia. En otras palabras, esto quiere decir como desde otra perspectiva, la traición y las complicaciones, incluso dentro de la familia. Eso deja ver lo terrible que fue en esa época. El capítulo 23. En este se narra el asesinato de Trujillo desde la perspectiva de los conspiradores, Antonio de la Maza, Amado García Guerrero y los demás. Podemos vivir tensión, nerviosismo y el momento exacto del atentado en la carretera. Tiene un enfoque psicológico de duda, miedo y determinación. En el capítulo 24 tenemos la reacción del régimen, la furia de Johnny Aves, la represión violenta, la tortura, las redadas y las consecuencias inmediatas del asesinato, también el inicio de la persecución de los implicados y sus familiares. Algunos datos de la película es que tiene un título original internacional, La Fiesta del Chivo, y también en inglés, The Feast of the God. Año de producción 2005, estrenada en los festivales en 2006. Países coproductores:
República Dominicana, España y Reino Unido. El reparto de esta película, entra dentro de los datos importantes, Tomás Milian como Rafael Leónidas Trujillo, el generalísimo, Isabel Rossellini como Urania Caraval, Juan Diego Botón como Amandito García Guerrero, Paul Frenan como Agustín Cabral, David Sayas como Antonio de la Maza, Steven Bauser como Juan José Niñas Villas y Stephen Leonidas como Uranita. En este análisis de la portada de la película podemos hablar que tiene como rasgos como rotos, rasgados, y eso da la idea de recuerdos rotos como si fuera traumas o momentos dolorosos que se van representados dentro de la película. Es una forma de demostrar cómo la dictadura de Trujillo básicamente dejó marcas en la mente de las personas, sobre todo en Uranía, que es la protagonista. El título está en rojo y ese color casi siempre se relaciona con la violencia, el poder, la sangre, que se ve representado de las acciones que toma Trujillo. También aparece la frase una historia que nunca debió suceder, que de una vez te hace como sentir que lo que pasó fue algo muy trágico, como una denuncia de lo mal que estuvo todo eso, básicamente. Es como una crítica social en todo momento. Los rostros que se ven muestran diferentes emociones, como serios, de parte de Trujillo como de poder, una sonrisa se puede ver ahí. También todo esto está expuesto como en pedazos, lo que da como a entender que la historia es complicada y está llena de heridas, básicamente, que todavía no se han curado. Esta película narra dos historias paralelas en torno a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. Por un lado, sigue a Uranita Cabral, una abogada dominicana exiliada en Estados Unidos, que regresa al país después de 30 años para enfrentarse a su pasado y a la figura de su padre, Agustín Cabral, antiguo colaborador del régimen. Y por otro lado, se muestra la conspiración que llevó al asesinato de Trujillo en 1961, organizada por un grupo de hombres decididos a ponerle fin a su tiranía. Entre ellos, Antonio de la Maza, Amadito García Guerrero y Amadito García Guerrero. La película retrata los momentos previos al magnicidio, la ejecución del atentado y la feroz represión del régimen tras la muerte del dictador, liderada por Johnny Aves. La cinta combina el drama político con el drama personal, explorando los efectos de la dictadura tanto a nivel nacional como íntimo, a través de la memoria y la culpa del silencio. Las diferencias entre el medio literario y el audiovisual. La adaptación cinematográfica de la Fiesta del Chivo conserva varios elementos esenciales de los capítulos 23-24 de la novela. Estas convergencias reflejan el esfuerzo del director por mantener la fidelidad a los eventos históricos y a la intensidad dramática de la obra original. A continuación, se representan las principales coincidencias en cuanto a trama, escenas claves, construcción de personajes y momentos visuales que replican fielmente el contenido del texto escrito. La primera es el asesinato de Trujillo. La coincidencia narrativa, tanto en la novela como en la película, se describe de forma detallada cómo los conspiradores se posicionan en la carretera para emboscar al dictador. Tenemos una cita directa del libro. Antonio vio acercarse los faros del coche. Sintió que el corazón se le paralizaba. Era ahora o nunca. En la película la escena está visualmente muy cercana al texto. Se usa cámara en mano, luces intensas y un montaje que genera la misma tensión, donde Antonio de la Maza aparece sudando, mirando fijamente, listo para disparar. Final. Coincide visualmente y narrativamente. La novela describe cómo Trujillo muere lentamente con múltiples disparos, especialmente uno final a la cabeza.
Antonio avanzó, le apuntó a la cabeza y apretó el gatillo. El chivo dejó de moverse. En la película se muestra a Antonio disparándole en la cabeza luego de que ya Trujillo está herido. Es una imagen lenta y solemne, destacando el final de una era. El ángulo de cámara refuerza el dramatismo, igual que en el texto. Diferencia en el enfoque del personaje. En ambas versiones dan protagonismo a Antonio como uno de los líderes del atentado, mostrando su coraje y determinación. En el libro se cita, no por venganza, sino por justicia, pensaba Antonio. Su hermano no podía haber muerto en vano. En la película, Antonio es el más decidido del grupo. Hay un plano medio de él cargando el arma diciendo, es ahora, justo antes del ataque, reforzando el mismo propósito moral del libro. La reacción inmediata del régimen. Tanto en la novela como en la película, tras la muerte de Trujillo, se inicia una brutal represión. Johnny Alves tomó el control de inmediato. Las redadas comenzaron antes de que amaneciera. Y en la película podemos ver como Johnny Alves aparece dando órdenes y se muestra cómo arrestan y torturan a los familiares de los conspiradores, justo como se relata en el texto. Algunas de las divergencias. Aunque la adaptación cinematográfica de La Fiesta del Chivo busca mantener fidelidad a los hechos esenciales de la novela de Mario Vargas Llosa, especialmente en los capítulos que narran el asesinato de Trujillo y la relación inmediata del régimen, existen numerosas diferencias que marcan un cambio en el enfoque, tono, profundidad y psicología de la historia. Divergencia es la supresión del monólogo interno de Antonio de la Maza. Una de las diferencias más notables es la pérdida de la dimensión introspectiva del personaje de Antonio de la Maza. En la novela, Vargas Llosa profundiza intensamente en los pensamientos y emociones del personaje, presentándolo como un hombre dividido entre la culpa, la rabia por la muerte de su hermano, y la justificación moral del magnicidio. Citando el libro, dice, ¿quién te dio autoridad para decidir que este hombre debería morir? Pensaba Antonio como si se juzgara a sí mismo antes de disparar. Luego, en la película, la versión audiovisual elimina por completo esta introspección. Antonio aparece como un ejecutor decidido sin mostrar su conflicto interior ni sus motivaciones morales. Esto reduce la complejidad del personaje y transforma un acto político y moralmente cargado de una simple acción violenta. En el libro, la organización del atentado es narrada con un nivel de detalle minucioso, mostrando el profesionalismo con el que los conspiradores prepararon el acto y cómo anticiparon distintas posibilidades de error. Una cita del libro es, la clave era no fallar el primer disparo. Si Trujillo reaccionaba, todo podría salir mal. En la película, la preparación se presenta de forma muy resumida. Con escasas líneas de diálogo, se omiten las discusiones tácticas, los ensayos previos y el nerviosismo de las posibles fallas, reduciendo la escena a una mera emboscada sin contexto lógico. 24 es brutalmente explícito en su descripción de las represalias del régimen trujillista. Se narra cómo Johnny Aves y su aparato de inteligencia detienen, torturan y asesinan a los familiares, colaboradores y asesinos, incluso a los inocentes. En el libro podemos ver, como dice, los cadáveres aparecían mutilados, flotando en los ríos. El mensaje era claro, el régimen seguía vivo. Aunque hay escenas de represión, muchas de las atrocidades son suavizadas o eliminadas por completo. Se ven arrestos y amenazas, pero no se representa con la crudeza del libro. El sadismo del régimen esta suavización diluye el impacto emocional que Vargas Llosa quiso transmitir al denunciar el terrorismo de Estado. Bueno, yo le voy a hablar sobre la diégesis o criterio cualitativo. Los eventos del fragmento que nos tocó se desarrollaron principalmente en la Casa Caoba, ubicada en San Cristóbal, y en Ciudad Trujillo, actual Santo Domingo. El tiempo en el que se desarrolló la trama fue del pasado, cuando Urania tenía 14 años y sufrió la agresión de Trujillo.
ocurre en 1961 durante los últimos meses del régimen de Rafael Leónidas Trujillo. La narración del presente con Urania adulta, su vida en el extranjero y su visita a la familia en la República Dominicana transcurre en torno a la década de 1990, aproximadamente en 1996. Podemos ver cómo el narrador utiliza una mezcla de perspectivas, predominando lo que es la tercera persona, ya que el texto nos ofrece una visión omnisciente y detallada de los acontecimientos. Sin embargo, también podemos ver cómo aparecen voces personales de los personajes principales, especialmente Urania, quien podemos ver que en la novela relata una gran carga emocional y subjetiva de sus experiencias y sentimientos. En ciertos momentos, la voz de Trujillo emerge a través de sus monólogos internos, permitiéndonos como lectores entender sus pensamientos y emociones. Esta combinación de narradores enriquece la historia, podemos decir, mostrando tanto la realidad objetiva como el impacto íntimo y traumático de Urania. Podemos ver ciertos fragmentos donde pudimos captar a Urania en tercera persona, por ejemplo. Tenemos aquí en pantalla uno que dice: él tenía 70 y yo 14. Precisa Urania por quinta o décima vez. Aquí el narrador en tercera persona cede la voz a Urania, quien nos habla directamente desde su perspectiva o experiencia. Podemos ver otro que dice: ahora olvídenla, ya está, pasó y no tiene remedio. Otra lo hubiera superado quizás, yo no quise ni pude. Aquí vemos como Urania se dirige directamente a su familia o al lector, rompiendo con la narración externa para dar paso a su confesión interior y emocional. Podemos ver un tercer argumento que nos dice en el texto: ¿te acuerdas con qué nervios hablábamos de perder la virginidad, Manolita? Aquí vemos como Urania toma la palabra directamente y rememora una conversación con su primo, interrumpiendo la narración externa. O sea, aquí podemos ver cómo ella se expresa en primera persona. La intriga del fragmento podemos verlo. Podemos ver que es Urania y su pasado traumático, ya que en el texto pudimos ver el siguiente fragmento: quieres saberlo todo, Lucindita, mas nunca un hombre me volvió a poner la mano desde aquella vez. Mi único hombre fue Trujillo. Fragmento donde, valga la redundancia, Urania confiesa como la violación marcó su vida para siempre. Esta cita podemos ver como resume la devastadora consecuencia del abuso y cómo su trauma personal ha definido su existencia. Ya podemos pasar a lo que es la intriga general de la obra. La intriga política, el complot, podemos decir que es el complot contra Trujillo y su caída. Podemos ver un fragmento de la obra donde dice: esa noche Rafael Leónidas Trujillo Molina fue jefe supremo de la nación. ¿Quién fue jefe? O sea, dice: esa noche Rafael Leónidas Trujillo Molina, jefe supremo de la nación, murió acribillado a balazos en la carretera que iba a Ciudad Trujillo a San Cristóbal. Fragmento del capítulo donde se relata el asesinato del dictador. Esta cita representa un punto culminante de la trama histórica, donde el régimen, que parecía eterno, finalmente cae como resultado del complot de sus propios hombres. Entre los personajes podemos ver a Rafael Leónidas Trujillo, el Chivo, que tiene un rol de dictador dominicano,
y objetivo del atentado. En el capítulo 3 es emboscado y asesinado. Su figura es casi mítica, aparece altanero, arrogante, seguro de sí mismo hasta el momento del ataque, lo que refleja el poder absoluto y el culto a la personalidad en ese momento a Trujillo. Entre los personajes también podemos ver a Johnny Aves García, quien fue el director del servicio de inteligencia militar. Podemos ver que en el capítulo 24 toma el control de la represión tras el asesinato, ordena redadas, torturas, identifica a los posibles implicados, refleja el brazo represivo y siniestro del régimen trujillista. Podemos también ver a Petán Trujillo, que tiene el rol de hermano del dictador. Podemos ver como en el capítulo 24 aparece indignado tras la muerte de su hermano, ayuda a movilizar los altos mandos militares y refleja el círculo del poder familiar que rodeaba a Trujillo. Podemos también ver a Modesto Díaz, que tiene el rol de miembro del grupo conspirador. Está presente en la escena del atentado, su papel es más secundario, pero representa el apoyo logístico, refleja el número de personas comprometidas con la causa, aunque no todos eran líderes visibles. Vemos también a Oscar Tejeda, que tiene el rol de parte también del grupo ejecutor. Participa en el seguimiento y la emboscada en la carretera. No tiene tanta voz como Antonio o Amado, pero es parte activa del grupo. Refleja la unión entre militares que decidieron arriesgar todo por la patria y para darle el golpe de Estado a Trujillo. También podemos ver a Salvador Estrella Sadalá, que tiene un rol de conspirador y participante en el atentado. Ayuda en la logística del plan, o sea, en planear el plan. Y comparte el vehículo y las armas. Se muestra nervioso y preocupado por las consecuencias. Refleja el temor y el coraje mezclados en quienes desafiaron el régimen. Otro de los personajes que pudimos ver fue Amado García Guerrero, otro de los participantes directos en el atentado. Su motivación es profundamente personal. El régimen le prohibió casarse con la mujer que amaba. En el capítulo 23 es clave el momento del ataque, ayudando a detener el vehículo de Trujillo. Este refleja el daño emocional que la dictadura causaba incluso en lo íntimo y familiar. Y por último, entre los personajes tenemos, o entre los que pudimos identificar, tenemos a Antonio de la Maza, quien tiene el rol de uno de los principales conspiradores del atentado contra Trujillo, donde podemos ver que en el capítulo 23 es quien lidera gran parte de la operación. Se muestra nervioso pero decidido, tiene una motivación personal, vengar la muerte de su hermano y que también fue víctima del régimen. Este último refleja el idealismo, la justicia personal y el deseo de liberar al país del dictador. Muchas gracias. En conclusión, podemos llegar que este fragmento explica muy bien los temas principales de la fiesta del Chivo, la crueldad del régimen de Trujillo y cómo afectó tanto a quienes lo enfrentaron como a quienes lo sufrieron directamente. Por un lado, de Antonio Iber, y que participó en el asesinato de Trujillo directamente. Por el otro lado, Urania, que fue la víctima del dictador, aunque sus historias parecen muy diferentes, en el fondo están conectadas por el mismo sistema de terror, que es Trujillo. Básicamente él es el eje de todo. La dictadura no solo lo destruyó físicamente, también dañó a nivel moral, incluso personas cercanas al poder como Agustín Cabral, el padre de Urania, terminaron traicionando sus propios principios. Vargas Llosa mezcla lo político y lo personal, como mostrar como el miedo que era usado como una forma de control total. Este fragmento también se vuelve más fuerte cuando lo comparamos con otras partes del libro, como como la decadencia de Trujillo,
que ya ni podía cumplir como hombre, básicamente. La doble moral, el poder, como Balaguer haciendo el limpio después y el valor de recordar por qué Urania decide contar todo muchos años después. Porque es como un trauma, algo que le afecta a todos esos personajes. Ya podemos también intuir que, en resumen, esto refleja la idea central del libro. El poder absoluto destruye tanto cuerpos como almas, y aunque el régimen caiga, las heridas siguen. Esto es algo fuerte porque al contar estas historias desde los humanos como Vargas Llosa, no solo narran hechos, también buscan cómo hacer justicia a través de la literatura. Aquí tenemos algunas preguntas para el público, pero como el público soy yo mismo, ya que soy yo que estoy hablando a una cámara, que la primera pregunta vamos a leerla. ¿Quién es Antonio Iber? ¿Por qué necesita esconderse? Yo la voy a responder. Es uno de los conspiradores que mataron a Trujillo y se esconde para evitar ser asesinado, básicamente. La segunda pregunta que hicimos ahí, ¿qué personajes ayudaron a Iber a encontrar un refugio seguro? Los que lo ayudaron mayormente fueron diplomáticos extranjeros, lo ayudaron a esconderse básicamente, que fueron los que más lo ayudaron. La tercera pregunta, ¿cómo reacciona Trujillo cuando fracasa en su intento con Uranía? Podemos intuir que básicamente se sintió frustrado, y la humillado también verbalmente, ya que alguien que cuando pedía algo se lo tenían que dar, cuando lo rechazaron, o sea, cuando hizo el intento con Urania y no funcionó, eso fue una frustración grandísima para él. Y la última pregunta, ¿qué decisión toma Urania después de escapar de la casa del Caoba? Ella básicamente guarda silencio por años, pero luego decide básicamente contar su historia y enfrentar su pasado. O sea, los hechos que la marcaron y que la traumatizaron básicamente.